Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las notas inteligentes pueden conducir a grandes logros. Empecemos con una historia extraordinaria, la improbable historia de Niklas Luhmann. Luhmann era un hombre alemán que, en la década de 1960, trabajaba en una oficina administrativa. Su pasión en el tiempo libre era la lectura. Mientras leía, tomaba notas sobre cosas que le interesaban: filosofía, teoría organizacional, sociología. Tomaba estas notas en pequeños trozos de papel, que luego numeraba sistemáticamente antes de archivarlos en un Zettelkasten, o caja. Finalmente, plasmó algunas de sus ideas en un artículo, y se lo presentó a un influyente sociólogo alemán. Impresionado, el sociólogo invitó a Luhmann a convertirse en profesor de sociología en la Universidad de Bielefeld. El mensaje clave aquí es: las notas inteligentes pueden conducir a grandes logros. Ahora bien, Luhmann no tenía ni un doctorado ni un título en sociología. Pero en vez de rechazar la invitación, se puso manos a la obra. Tomó clases de sociología y redactó su tesis en menos de un año. En 1968, se convirtió en profesor de sociología en Bielefeld, cargo que ocupó hasta su muerte. Entonces, ¿cómo diablos lo logró? Hablaremos de eso en un minuto, pero antes de hacerlo, debemos mencionar otros logros de Luhmann, que son aún más impresionantes. Al asumir su cargo, se le pidió que presentara cuál sería su proyecto de investigación. Su respuesta fue: mi proyecto, la teoría de la sociedad. Duración: 30 años. Costes: 0. En 1997, 29 años y medio después, completó el último capítulo en 2 volúmenes de su obra fundamental, La sociedad de la sociedad. Cambió el campo de la sociología. Cuando terminó su obra maestra, había publicado casi 60 libros y cientos de artículos. Se publicó aún más material después de su muerte. Mucha gente consideraba a Luhmann un genio. Sin embargo, los estudios sobre sus métodos muestran que su éxito no fue el resultado de una inteligencia desmesuradamente vasta. Fue el resultado de un trabajo inteligente. Luhmann sabía exactamente cómo usar sus notas, lo que le permitía mantener la concentración y el control. Entonces, ¿por qué no todos hacen lo mismo? Bueno, primero, ha habido cierta confusión acerca de su proceso. La gente ha intentado emplearlo sin entender completamente su flujo de trabajo. En segundo lugar, la mayor parte de la información sobre este proceso estaba en alemán. Y, por último, la idea en la que se basa el proceso es simple, y las personas a menudo no esperan resultados impresionantes de ideas simples. ¿Cuál fue exactamente el proceso de Luhmann? Bueno, como él mismo dijo: yo, por supuesto, no pienso en todo por mí mismo. Ocurre principalmente dentro de la caja de seguridad. ¿Qué es un sleep box y cómo funciona? Exploraremos eso en el próximo parpadeo. Tome sistemáticamente 3 tipos de notas para desarrollar sus ideas y argumentos. Ahora que conoces a Luhmann y su prolífica escritura, es hora de descubrir su Zettelkasten, la caja de apuntes, y cómo tomaba notas. Luhmann tenía 2 cajas. Una era para recopilar referencias y sus notas sobre el contenido de los libros. La otra, su caja principal, era para guardar notas e ideas. Sus cajas estaban hechas de madera, y escribía sus notas en tarjetas de índice. Puede emular este sistema analógico o utilizar programas que proporcionen la misma funcionalidad con la ventaja de la portabilidad. Así que ese es el proceso. Pero, ¿qué pasa con el flujo de trabajo preciso? ¿Qué tipo de notas debes tomar y cómo debes guardarlas? El mensaje clave aquí es: tome sistemáticamente 3 tipos de notas para desarrollar sus ideas y argumentos. El primer tipo de notas que debes tomar son las notas fugaces. Las notas fugaces no van en una caja, son simplemente para capturar ideas y pensamientos. Puede llevarlos en un cuaderno, en un trozo de papel o donde más le convenga.
Guarde estas notas en un solo lugar para que pueda revisarlas más tarde. Luego, están las notas de la literatura, notas sobre lo que lees. Mientras lees, anota las cosas que no quieras olvidar junto con los detalles de referencia. Sus notas deben ser breves y estar escritas con sus propias palabras. Estos van a tu buzón de referencia, el primero de los dos recuadros. Y luego están las notas permanentes. Estos surgirán de sus notas fugaces y bibliográficas, que debe revisar con regularidad, preferiblemente a diario. Al revisar sus notas, pregúntese qué es relevante para sus propias ideas, su investigación y sus intereses. Recuerde que no solo está recopilando información, sino que busca desarrollar sus ideas y argumentos. Pregunta cómo se añade la información que estás grabando a tus notas existentes. ¿Los contradice, corrige o los apoya? ¿Se le ocurren nuevas ideas? ¿Surge alguna pregunta nueva? Escribe una nota permanente para cada idea usando oraciones completas con tus propias palabras. El objetivo no es copiar, sino crear algo nuevo. Sea lo más preciso y conciso que pueda, y no olvide incluir sus fuentes. Puedes tirar a la basura tus notas fugaces después de haber hecho notas permanentes. Y aquí viene la parte un poco más compleja. Archiva tus nuevas notas permanentes en tu buzón detrás de una o más notas existentes. Con un sistema de papel, puede elegir qué nota debe ir detrás y, a continuación, añadir referencias manuales o enlaces a notas relacionadas. Un sistema digital permite una flexibilidad aún mayor. El último elemento del sistema es su índice, palabras clave con un enlace a un punto de entrada a temas específicos en su bandeja de entrada. Luhmann solía vincular solo una, o a veces dos, notas permanentes. Con un Slipbox, nunca tendrás que enfrentarte a una página realmente en blanco. Todo es tan simple, ¿verdad? Bueno, no del todo. Luhmann no archivó sus notas por tema. Más bien, usó un sistema de numeración abstracto. Cada nota tenía un identificador único compuesto de números y letras. Cuando añadía una nota nueva detrás de otra, digamos una nota con el número 223, numeraba la nueva con 224. Si 224 ya existiera, entonces el nuevo se numeraría 223, y así sucesivamente. Si era necesario, alternaba números y letras, diversificándose según lo requerían sus pensamientos. Si utilizas un programa digital para tu buzón, por supuesto, este lento proceso de numeración se realiza más o menos automáticamente. Luego, Luhmann revisó su buzón y comprobó si había otras notas relevantes para establecer más conexiones. El mensaje clave aquí es, con una bandeja, nunca tendrás que enfrentarte a una página realmente en blanco. ¿En qué te ayuda esto, exactamente? Bueno, digamos que necesitas escribir un artículo. Gracias a tus notas, no tienes que empezar con una hoja de papel en blanco. Su buzón le proporciona un argumento listo para usar, junto con citas, referencias e ideas geniales. Todo lo que necesita hacer es presentar este argumento. Un pequeño cambio de redacción por aquí, un poco de edición por allá y estarás listo para enviarlo. Sin embargo, llegar a este punto lleva tiempo. Deberás haber elaborado tus notas mientras lees, piensas y generas ideas y argumentos. Externalizar tus ideas escribiendo también te ayuda a entender y recordar lo que has estado leyendo. Por lo tanto, si has estado rellenando tu casilla como describimos en el parpadeo anterior, puedes usar la información de la que ya dispones para desarrollar tu investigación. Pregúntese qué es lo que falta y, a continuación, lea más para llenar los vacíos. Los grupos de ideas y pensamientos en tu bandeja de entrada pueden ayudarte a decidir sobre qué escribir. Luego, recopila todas tus notas y conexiones relevantes y cópialas en tu escritorio. Si utilizas un sistema basado en papel, retira las notas de tu buzón. A continuación, puede utilizar toda esta información para crear su primer borrador, ordenando la información según sea necesario. En esta etapa, es importante contextualizar las notas y hacerlas coherentes.
Pregúntese si hay lagunas en sus argumentos. Si los hay, debe llenarlos o cambiar de rumbo. Por último, puede editar y revisar su artículo. Después de eso, estás listo para el próximo. Un elefante solo se puede comer en trozos del tamaño de un bocado. Anthony Trollope, el autor del siglo XIX, fue popular y productivo. Según su autobiografía, escribió al menos 250 palabras cada 15 minutos desde las 5:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana, lo que le permitió completar 49 novelas a lo largo de 35 años. Una hazaña envidiable. La idea de completar una disertación o un texto académico igualmente largo puede resultar bastante abrumadora. Sin embargo, el régimen de escribir una página al día, con un día libre cada semana, parece manejable, y es un ritmo mucho menos ambicioso que el de Trollope. A ese ritmo, una tesis doctoral se completaría en un año. Ahora, en realidad, eso rara vez ocurre. Lamentablemente, más de la mitad de las tesis doctorales siguen sin terminar. Los artículos académicos y de no ficción, por supuesto, no están escritos de la misma manera en que Trollope escribió sus novelas. Hay que leer, investigar y pensar, además de escribir en sí. Por lo tanto, quizás medir tu progreso página por día no sea apropiado para la tarea. Quizás una mejor métrica sean las notas por día. El mensaje clave aquí es: un elefante solo se puede comer en trozos del tamaño de un bocado. Desde el momento en que empezó a usar su caja hasta el día de su muerte, Luhmann le añadió alrededor de 90.000 notas, es decir, una media de 6 notas por día. Si todavía te parecen demasiados, ¿por qué no pruebas solo 3? Incluso a ese ritmo reducido, seguirías teniendo una cantidad considerable de notas e ideas en un corto espacio de tiempo. Considérelo como una inversión: cuantas más notas tenga, mayor será el número de conexiones e ideas. Escribir tus notas permanentes también actúa como una especie de autoevaluación. Considera si tus pensamientos aún tienen sentido cuando los escribas. ¿Puedes expresarlos por escrito? ¿Tiene todos los datos y referencias que necesita a mano? Cuando escribes tus pensamientos, también te distancias de ellos, lo que te permite pensar de manera más crítica sobre tus argumentos. Daniel Kahneman, el eminente psicólogo, comentó que el cerebro es una máquina para sacar conclusiones precipitadas, tiene la costumbre de llenar vacíos, y establecer conexiones y patrones que simplemente no existen. Al escribir, exteriorizas tu proceso de pensamiento. Y esto le permite ver los hechos y racionalizar sus pensamientos con mayor claridad. Lea con un bolígrafo en la mano. He aquí una perla de sabiduría de Benjamin Franklin: lee con un bolígrafo en la mano. Y, mientras lees, escribe en un librito breves sugerencias sobre lo que consideras que es común o que puede ser útil. Luhmann ciertamente adoptó este enfoque. Mientras leía, Luhmann siempre tenía bolígrafo y papel a mano. Además de anotar las ideas clave del libro en sus fichas, anotaba detalles bibliográficos en el reverso de las tarjetas. Después de terminar un libro, repasaba estas ideas y veía qué era relevante para sus notas actuales. El mensaje clave aquí es: lea con un bolígrafo en la mano. Sus ideas y pensamientos se desarrollarán a medida que lea más. Y tu buzón, cuando empiece a llenarse de notas permanentes, se convertirá en sí misma en un tesoro de ideas. Estimulará tus pensamientos y te desafiarán las conexiones que presenta. Considera la diferencia entre este procedimiento y la toma de notas más tradicional. A menudo, los estudiantes toman notas sin un objetivo claro en mente. Copian franjas de texto. Subrayan, resaltan. Garabatean en los márgenes. O no toman ninguna nota mientras leen. Con un recuadro, el motivo de su lectura y toma de notas está perfectamente claro: basarse en sus notas y argumentos anteriores. Al leer y tomar notas, también debes tener en cuenta tu sesgo de confirmación. Haga un esfuerzo consciente no solo por buscar argumentos que confirmen sus puntos de vista actuales o lo que ya sabe.
Tomemos a Charles Darwin, por ejemplo, quien escribía regularmente argumentos que cuestionaban sus teorías. Como resultado, rara vez encontró objeciones a las que no hubiera respondido ya. Luhmann mantuvo sus notas concisas. A través del hábito y la práctica, se convirtió en un experto en mantener sus notas simples pero no simplificadas. Cuanto más hagas esto, mejor lo harás también. Además, tu toma de notas se reflejará en tu forma de pensar y hablar a medida que aprendas a explicar las cosas con claridad. Pero recuerda que cuando escribes tus notas permanentes, lo haces para alguien que puede tener conocimientos generales en el campo, pero que quizás no conozca los detalles ni el contexto original. Y esa persona es tu yo futuro. Tu Sleepbox mejora tu aprendizaje a través de la elaboración. Piensa en tus días de escuela. ¿Alguna vez te agobiaste antes de un examen? Volver a leer textos apresuradamente con la esperanza de que algunos de ellos se mantuvieran podría haberte permitido retener suficiente información para aprobar el examen, pero no te ayudó a aprender nada a largo plazo. De hecho, si tu objetivo era la retención a largo plazo, habría sido mejor que hubieras jugado al ping-pong. El ejercicio es una ayuda eficaz para retener el conocimiento, por dos razones. En primer lugar, le ayuda a transferir información a su memoria a largo plazo. Además, al reducir el estrés, también reduce las hormonas que inhiben el aprendizaje. Entonces, si quieres aprender algo, ¿deberías simplemente jugar más al ping-pong? Tal vez, pero lo que realmente es clave para mejorar el aprendizaje es la elaboración. El mensaje clave aquí es, tu lista mejora tu aprendizaje a través de la elaboración. La elaboración es cuando piensas en el significado de lo que estás leyendo, y en cómo se relaciona con tus propios pensamientos, ideas y argumentos. Y, sorpresa, sorpresa, cuando tomas notas inteligentes y buscas conexiones con tus otras notas inteligentes, de hecho, estás dando más detalles. Empiezas automáticamente a reflexionar profundamente sobre lo que has leído. Y esto es lo que facilita el aprendizaje real. ¿Consume mucho tiempo? Ya lo creo. Pero piense en lo que sucede cuando no da más detalles sobre lo que ha leído. No solo pierdes la oportunidad de aprender, sino que pierdes mucho tiempo leyendo sin aprender. Pero, ¿qué pasa con todas esas otras técnicas de aprendizaje, por ejemplo, las tarjetas didácticas? ¿No son buenas también para aprender? Bueno, sin duda son mejores que abarrotar. Pero sin contexto ni elaboración, simplemente no son muy eficaces. Con tu Sleepbox, tu aprendizaje mejora porque, a medida que evoluciona, tú también evolucionas. A medida que construyes conexiones entre las notas. A propósito, construyes esas mismas conexiones en tu cabeza. Y esa red de conocimientos, teorías e ideas te proporciona ganchos en los que colgar la siguiente información o argumento, y así sucesivamente. Cada vez que accedes a la información de tu buzón para conectar nuevas notas, elaboras aún más las conexiones, lo que crea un círculo virtuoso de aprendizaje. Una vez que desarrolle su propio Zettelkasten y aprenda a usarlo de manera eficaz, estará en camino de lograr la máxima productividad y un éxito notable.